Es preciso que nosotros entendamos el funcionamiento de este sistema para poder brindarle al paciente, al sujeto que estamos entrenando, la mejor de las condiciones y características para evitarle las lesiones futuras, pues según lo que hemos dicho. Vemos entonces que este sistema está compuesto por tres partes. Primero, el sistema óseo, todo el sistema del hueso, donde entran en funciones conceptos como la formación del propio hueso, la reconstitución del mismo, la densidad del mismo hueso que se presenta. Habíamos estado mencionando en clases pasadas, en sesiones anteriores, que las personas conforme van ganando edad, es común que puedan ir perdiendo densidad mineral ósea. Es algo común, no bueno, pero sí puede pasar. Y esta pérdida de la densidad mineral ósea puede ser secundaria a otras cosas. Por ejemplo, la menopausia, la andropausia en el hombre, alteraciones relacionadas a la malnutrición o a la patogénesis. Por ejemplo, personas que han presentado enfermedades como cáncer, es muy común que en la edad, que cuando son más grandes de edad, presenten mayor riesgo de una disminución de la densidad ósea. Y a la postre, estas personas desarrollan osteoporosis, lo cual supone más riesgos aún. Ahora, como un detalle importante, habría que decir que la masa ósea tiene repercusión en otros sistemas corporales. De hecho, uno de los más impresionantes y que se encontró hace no mucho tiempo, hablamos de hace 3, 4 años por mucho, es que resulta ser que la masa ósea es cardioprotectora. Una buena salud ósea protege el corazón. Esto tiene que ver con muchas cosas. Primero que nada, la descalcificación del hueso. Cuando el hueso se descalcifica, el calcio que se libera del mismo hueso queda libre. Ahora, si ustedes recuerdan, el calcio del hueso participa en otros sistemas, principalmente en el sistema de la contracción muscular. En el sistema de la contracción muscular hay que recordar que para que se dé una contracción muscular, normalmente se necesita de sodio, potasio y calcio. Entonces, al haber una liberación de calcio, hay problemas pues para la contracción e incluso una sobreproducción de contracciones que puede generar problemas como elevación de la frecuencia cardíaca o taquicardia, secundario a una mala salud ósea. Pregunta Brandon que si el sujeto trae lesión, solo le bajamos la carga. Depende del tipo de lesión. Recuerda que hay lesiones que sí, basta con que la persona cambie de grupos musculares, trabaje otros sistemas. En algunos casos se recomienda que la persona entre en reposo completo si hay que sanar al sujeto. Y en caso de ser lesión crónica en el sistema soma, lo recomendable sería primero ver la severidad del daño, porque si es muy severo, probablemente requiera hasta cirugía. Si no es muy severo el daño, podría ser que nada más con alguna pequeña terapia la persona pueda mejorar su salud. En este caso, cuando la persona presenta lesión crónica del sistema soma, lo más recomendable es siempre mandarlo con el traumatólogo primero. Normalmente le harían una radiografía. Si no hay nada dañado, pues nada que impida que la persona realice actividad física, la idea es fortalecer los músculos que circundan la zona lesionada. Por ejemplo, en las lesiones de rodilla, una parte muy importante es que mejores la masa muscular de los músculos que están en la parte superior y inferior de la rodilla. César, ¿tienes pregunta? Que si puedan omitir a Brandon, por favor. Disculpe. Ya. Entonces, eso es importante porque si nosotros mejoramos la masa muscular de la zona que está circundante a la lesión, normalmente hay un menor grado de daño posterior. Esto parecería ser un poco lógico, ¿no? Cuando tú tienes poca masa muscular, por ejemplo, en las piernas, en la pantorrilla, cuádriceps y demás, bueno, es muy común que la carga de peso no la hagas específicamente con el músculo, sino que la postura que asumas lastime más la zona de la rótula. Puedes llegar a tener sucesos como hiperextensiones o demás. Básicamente es que si no tienes masa muscular, ¿con qué soportas la carga de peso que estás levantando? Normalmente pues la gente lo hace con otros sistemas. Por ejemplo, si a nivel de brazo no tienes buena masa muscular, tanto en el antebrazo como en el bíceps y el tríceps, al momento de hacer un levantamiento probablemente no termines usando exactamente el músculo, sino que termines cargando más con el codo. ¿A cuánta gente vemos en el gimnasio que al hacer el levantamiento hace mucho movimiento de codo?
al hacer movimiento de barra o de mancuernas para trabajar bíceps. Y los vemos moviendo mucho el codo. Esto quiere decir que mucha de la carga de peso está yendo a las articulaciones del sistema soma y entonces están generando lesión crónica. Precisamente por eso es tan importante la corrección de la postura y decirle a la persona, me interesa más que hagas el ejercicio bien a que levantes muchos kilos, que eso es un punto muy importante. Les mencionaba que muchas veces cuando vamos al gimnasio, algo que vemos muy cotidianamente es al cuate en el gym que le pone un montón de peso y te los ¡ah! ¿No? Y nada, se escucha el ruidazo de las pesas golpeándose o de la barra, ¿no? ¡Tas, tas, tas! Y el ¡ah! Pero en realidad, pues no, si nosotros nos ponemos a analizar lo que la persona está haciendo al momento de entrenar, vemos que el movimiento y la postura son inadecuados. Entonces, de hecho, no está trabajando bien. Sí, está cargando mucho peso, pero no está trabajando bien. El resultado es que se va a lesionar en algún momento. Y es por eso que es tan importante. O sea, no me interesa que levantes muchos kilos, me interesa que trabajes bien. Oye, pero es que yo ya he levantado 120 y tú me pones 60. Sí, pues, pero la idea es que estás trabajando mejor con estos 60 que con los 120 que cargabas antes. Y es más importante para mí que el trabajo sea de calidad y no de cantidad. ¿Cómo podemos mejorar la masa ósea? Pregunta a Alexis que cómo se puede mejorar la masa ósea. La masa ósea depende de muchos sistemas. Primero que nada, la actividad física es osteogénica, principalmente la aeróbica. El ejercicio aeróbico es osteogénico, te ayuda a la buena formación de masa ósea, pero también depende del estado nutricional que presentas. Es importantísimo estar bien nutrido, tener un buen sistema de nutrición para que la masa ósea se produzca. En sí te diría que si estás sano, produces buena masa ósea. Se puede ayudar con algunos suplementos de calcio y vitamina D. Específicamente, lo que se da es calcitriol o 25 de hidroxipolivitamina D, por ejemplo, que son los suplementos que uno normalmente compra. Si tú vas a buscar un suplemento de calcio, siempre dice 25-OHD. Es 25 polihidroxivitamina D. O sea, es calcio con vitamina D. Normalmente nunca es conveniente tomar solo calcio porque de hecho puedes formar piedras en los riñones. Deberías tomar calcio con vitamina D, más hacer ejercicio y tener una dieta sana y un descanso correcto. O sea, si eres una persona sana no vas a tener problemas de masa ósea, de la cantidad de masa ósea que produces. Pero te diría que si no eres una persona sana, sí vas a tener alteración de la masa ósea. Por ejemplo, se ha encontrado que las personas con sobrepeso y obesidad tienden a tener una disminución de la masa ósea, de la concentración, de la densidad, perdón, de la masa ósea. Entonces ahí hay que tener cuidado, porque si el sujeto tiene, de hecho ese es un punto importante, si ustedes atienden a una persona con obesidad mórbida, hay que tener mucho cuidado al ponerlos a hacer ejercicios muy extremos o al menos con pesos libres, porque entonces al no tener una buena densidad ósea son más susceptibles a fracturas y ahí hay que cuidar mucho ese detalle. También es importante que tengamos un buen descanso. Decíamos, se ha encontrado que personas que no descansan de forma correcta no reconstituyen de forma precisa su masa ósea. Esto es común, es fácil de suponerse también, porque cuando no duermes de forma correcta, no liberas de forma correcta tampoco la hormona de crecimiento que se encarga de reparar tejidos y sistemas. Dice Ramón, en los gimnasios yo he escuchado que a los más grandes les recomiendan más el óxido nítrico. ¿Ahí está bien? A los más grandes. Fíjate que el óxido nítrico es un vasodilatador. El óxido nítrico como tal lo que hace es que cuando lo consumes, de hecho no es óxido nítrico como tal, lo que uno toma son precursores de óxido nítrico. Un precursor es algo que te ayuda a formar el óxido nítrico en tu cuerpo, a formar más de lo que debes. Hay que decir que todos producimos óxido nítrico por todas partes. De hecho, ante estrés tú produces óxido nítrico. Pero la idea es que el suplemento de óxido nítrico te da de nitratos, perdón, te da más formación de óxido nítrico de lo común. En este sentido, cuando tomas cuando tomas un suplemento de óxido nítrico, la idea es que ante grandes esfuerzos físicos, ante una gran intensidad de actividad física, tu corazón no sufra tanta fatiga, o sea, que puedas trabajar a mayor intensidad por más tiempo con menos repercusiones a la fatiga cardíaca. Esa es la idea de tomar precursores de óxido nítrico.
Sin embargo, hay que tener cuidado porque la mayoría de antemano, porque la mayoría de los suplementos de óxido nítrico están contaminados y eso es algo que se ha comprobado ya en diversas ocasiones. Contaminado, recuerden, quiere decir que al suplemento se le han agregado sustancias que entrarían como dopantes en la lista de la UADA. Yo lo que le recomiendo siempre a los pacientes es no tomes suplemento de óxido nítrico, tómate un vaso de jugo de betabel todos los días, unos 30 minutos antes de entrenar. ¿Por qué? Porque el jugo de betabel te da prácticamente casi el mismo nivel de precursores de óxido nítrico, de nitratos, que un suplemento tomado y le cuesta muchísimo más barato y además está más rico. Ahora hay que tener cuidado porque en pacientes con hipertensión arterial no se le puede dar, o en pacientes grandes, mayores de edad, que tienen alteraciones de la función cardiovascular, no se les puede dar así nada más porque sí precursores de óxido nítrico por el riesgo de eventos cardíacos. Ahí ya tendría que ser controlado por un médico. Entonces, el óxido nítrico, los nitratos son un buen suplemento para el deportista, para el rendimiento físico. Hay que tener cuidado con el excedente. Siempre es mejor el jugo de betabel que los que se venden de forma farmacéutica por el riesgo de contaminación. Y en el caso de los adultos mayores hay que tener cuidado porque podrían ser contraproducentes por el riesgo de alteraciones cardiovasculares. Dice Borjón, o sea, la gente con hipertensión no puede tomar jugo de betabel. Sí, sí pueden, nada más hay que tener cuidado, pues, como decíamos, con los riesgos cardiovasculares por la edad, la cantidad y demás, que es importante tomar en cuenta. De hecho, yo a muchos adultos mayores con problemas como diabetes, sobrepeso, hipertensión, si están en buen control, yo sí les doy jugo de betabel porque nos ayuda a mejorar el control de la presión arterial. Y yo sí se los pongo en los planes de alimentación bastante. Prácticamente yo solo pongo o jugo de betabel o jugos verdes. De hecho, el jugo de betabel normalmente siempre lo pongo con guayaba por el sabor, pero es por el sabor, en realidad es el betabel el que tiene las propiedades. Este, o jugos verdes también por la cantidad de fibra que contienen y fitoenos también. Entonces sí pueden tomarla. A lo que me refería con lo que explicaba es que hay que tener cuidado con las cantidades que se consumen porque podría ser demasiado vasodilatador ahora. Nada más eso, cuidar la cantidad. Bien, retomando esta parte del sistema soma, decíamos que los huesos son el órgano que conforma el esqueleto. El hueso es un tejido vivo, habíamos mencionado eso la vez pasada. Y como todo tejido orgánico de tu cuerpo, tiene un funcionamiento, tiene un ciclo metabólico, tiene formas de producción y formas de degradación. Así como todos los sistemas de tu cuerpo, está compuesto de células. Estas células se deterioran y son eliminadas, se vuelven a producir y demás. En sí, las funciones de los huesos, perdón, de las huesas, son darle soporte a todo el tejido corporal. Sirven como la base de la estructura muscular y hacen un efecto de palanca para el movimiento precisamente que habíamos mencionado. Están constituidos por osteoblastos y osteocitos, que decíamos son las sustancias que se encargan de ir eliminando o produciendo hueso. Dice aquí que los osteoblastos son las células originales del sistema óseo y los osteocitos se alojan en cavidades o algunas osteocíticas, en lagunas osteocíticas. Sus células son fusiformes y presentan ramificaciones. Esto quiere decir que lo que decíamos, ¿no? La estructura de esponja que presentan los huesos. De hecho, pues aprovechando esto, básicamente, podríamos decir que un hueso tiene algo así como una forma de estas. Si nosotros, digo, no perfectamente cuadriculado, pero como una esponja más o menos. Si nosotros tomáramos un fragmento de tejido de hueso y lo pusiéramos en el microscopio, veríamos eso, una estructura esponjosa. Esta estructura esponjosa lo que nos permite es poder generar impacto sobre el mismo hueso y disminuir el riesgo de que éste se fracture. Si el hueso fuera una estructura totalmente sólida, como una barra completamente sólida, habría mayor riesgo de fractura que con una estructura esponjosa. Y además no sería tan factible la reparación.
Después también tenemos, tenemos fibras colágenas, que son componentes principales de las sustancias intracelulares. Las sustancias colágenas, eso lo habremos escuchado ya en alguna otra parte, ¿no? El colágeno, que mucha gente toma colágeno por ahí ¿para qué toman el colágeno? ¿Alguien que sepa para qué? Para rejuvenecer, ¿no? Para rejuvenecer, muy bien. ¿Para qué Para más? la piel, Para la piel, ¿qué más? Regenerar cartílago. Exactamente, para ese tipo de cosas. Lo toman que para el cartílago, para rejuvenecimiento, para la piel, entre otras cosas más, como usos muy estéticos que se le dan también. El colágeno, pues bueno, nosotros lo conocemos de esa perspectiva, como un suplemento ingerido para lograr un fin en particular. En sí, el colágeno hace referencia específicamente a estas pequeñas fibras que se encargan de darle forma y constitución a tejidos del sistema soma también. Tenemos desde el sistema del músculo hasta el de las articulaciones. Estas fibras son el componente principal de sustancias intracelulares, decíamos. Están rodeadas por una sustancia rica en mucopolisacáridos, fundamentalmente ácido condrínico sulfírico. Dice que sus constituyentes son minerales, específicamente fosfato tricálcico, calcio y fósforo. Otra vez la importancia del calcio en la ingesta alimentaria de una persona. Este tejido óseo se forma y reabsorbe constantemente por medio de una sustancia generada por los osteoblastos, que se calcifica inmediatamente. Entonces, básicamente, este es el constituyente central de este sistema que decíamos. Básicamente diríamos que este sistema se calcifica, o sea, estas fibras de colágeno se calcifican porque son, pues, a fin de cuentas, calcio con fósforo y ayudan a dar estructura y a regenerar los tejidos que se van dañando con simplemente los procesos normales, no necesariamente el daño. Ahora, los huesos, como veíamos, están constituidos por capas, varias capas. Tiene una estructura esponjosa. Podemos nosotros encontrar que los huesos en sí, prácticamente todos los huesos tienen la misma estructura, salvo los huesos pequeños, pero todos los huesos medianos y largos tienen la misma estructura. Esta famosa imagen del hueso del perrito, ¿no? De una línea recta con dos cabezales por cada costado. Podríamos conocerlos así como la diáfisis, que sería la parte pequeña de la parte larga del hueso. Y la epífisis, que serían las dos rótulas que van al final de cada uno de ellos. Ahora, aquí la parte importante que hay que mencionar es que en todos los huesos, todos los huesos en sus cabezales, en sus epífisis, están unidos a cartílagos y a articulaciones. Y estos son los que ayudan a que se unan a otros huesos. O sea, un hueso no está pegado literalmente con otro, sino solamente están unidos por un sistema articular. Pero los huesos no se unen a sí mismos. De hecho, si los huesos estuvieran pegados, se desgastarían a sí mismos. Propiamente eso es lo que le ocurre a mucha gente en las lesiones crónicas de rodilla, de hombro, de codo, que van perdiendo articulaciones, van perdiendo el líquido que se encuentra separando los huesos, como este famoso líquido de rodilla que supuestamente le sacan al paciente, ¿no? Que bueno, lo que hacen es evitar que los huesos estén unidos, lubrican además y evitan que se raspen, que se tallen unos con otros y se desgasten, produciendo lesiones más irreversibles. Lo del líquido de rodilla, no, jamás. Pregunta Brandon que si eso es verdad. No, pues no, evidentemente no es verdad. Son mitos que se inventa la gente. Pero digo, o sea, los que dicen que que los doctores se roban el líquido de rodilla, también son los que decían que López Obrador iba a cambiar el mundo. Entonces, pues, ahí tenemos, ¿no? Bien, ¿en qué estábamos? Profe, Sí, dime. entonces, ¿qué les hacen cuando, según dicen que le sacan el líquido? O sea, obviamente los inyectan, pero ¿qué les hacen entonces? No, mira, es que ese mito de que le sacaban el líquido de rodilla pasó, como yo tengo entendido, pasó así. Resulta que en un hospital, me parece que de Iztapalapa, ya ven que los de Iztapalapa son bravos, estaban
justamente haciéndole un procedimiento a un paciente en la rodilla. Al paciente le estaban drenando la rodilla, pero porque tenía inflamación. Cuando tú produces inflamación, normalmente hay acumulación de líquido en la zona inflamada. En el caso de algunos tipos de lesiones, se conserva tanto líquido en esa zona que después tienen que hacerte un drenaje. Literalmente un drenaje es sacar el líquido. Pero no es como que te estén sacando el líquido de rodilla, o sea, no es como que en las rodillas hay una bolsa de líquido. Hay sustancias lubricantes de la rodilla, hay pequeños colchones que se encargan, pero no hay como que una bolsa, no es como que las rodillas produzcan líquido, ¿no? Lo que le estaban sacando al paciente de Iztapalapa, hasta donde yo tengo entendido, era simplemente un dren que le estaban haciendo al paciente por un procedimiento que tuvo de rodilla. Hasta donde yo entendí, le habían hecho una cirugía de rodilla y estaban sacando nada más el dren que se produce a partir de la inflamación propiamente por la operación que se le hizo. Pero no es como que le saquen líquido a las rodillas a la gente, eso no tiene mayor fundamento. Ok, profe, gracias. Sí. De hecho, es como, no sé si han visto estos videos de que de pronto suben a Facebook y demás, de donde les están drenando líquido a la gente, que pareciera que les revientan espinillas o algo así, pero que les sale muchísimo líquido. Les voy a mandar uno para que les dé poquito asco. Va a ser de Badabun, yo creo, profe. No, sí, hay una página, les voy a mandar un video de una página. Es que es una página de casos médicos donde muestran pues cómo se drena el líquido y demás. Y sí, o sea, pareciera que dices, oye, porque, o sea, ¿cómo sale tanto líquido de la rodilla, del hombro, por ejemplo? Simple y sencillamente es por el procedimiento que le hicieron a la persona, por procesos infecciosos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, es que en el caso de Iztapalapa, la gente estaba muy enojada, entra al hospital, ven que están haciendo un procedimiento y pues nunca falta quien se inventa un chisme, ¿no? Básicamente, para que exista un chisme, recuerden que siempre tiene que haber una mentira, un poquito de miedo a la verdad y la necesidad de creer en algo. Entonces, la gente tenía el componente total, el componente absoluto para armar una historia como esa. Pero sí, o sea, nada que ver pues con esto del líquido de rodilla y demás. Bien, decíamos que el tejido óseo puede ser esponjoso o compacto, diferenciándose de su distribución según el hueso, sea plano, largo o corto. Recordar que hay varios tipos de huesos, ¿no? Principalmente los que ustedes se encargan de trabajar más o estudiar más son los largos y los cortos. Estructuralmente el hueso plantea tres partes: la diáfisis, donde se encuentra la médula. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de la médula y su importancia? La médula ósea y su importancia para producir hemoglobina, eritrocitos, perdón. Tenemos también la cavidad central, perdón, la metáfisis, y entre la diáfisis y la epífisis, que están separadas por el cartílago de conjunción. O sea, este es el cartílago que se encarga de ayudarte a unirlos a otros tejidos circundantes. Tejido siempre constituida siempre por un tejido esponjoso y recubierto por la cortical. Básicamente los huesos, decíamos, son estructuras esponjosas comúnmente, compactas en algunos casos, pero esponjosas principalmente, que se encargan de producir médula ósea para hacer otro tipo de producción del organismo, como es, por ejemplo, la de eritrocitos. Además, funcionan como soporte y palanca para el movimiento humano. Son muy importantes, fundamentales de constituirse. Los huesos siempre, siempre, siempre están unidos al músculo. Todos los huesos están unidos a un músculo, siempre, eso es obligatorio. No hay un músculo que no esté unido a un hueso. No hay un hueso que no se una a un músculo o varios incluso. Ahora, los músculos pueden ser definidos como un órgano compuesto de haces de fibras contráctiles que realizan el movimiento. Básicamente el músculo es no solamente una masa, sino que es una masa constituida por pequeñas fibras que a su vez están constituidas por pequeñas miofibrillas. Si ustedes han ido a la carnicería, o si no, pues bueno, ahora que vayan, fíjense ustedes en los cortes que tienen siempre exhibidos. Si ustedes se ponen a ver así como bien detalladamente cada corte, veremos que se le ven pequeñas como bolitas, ¿no? Como pequeñas líneas.
parecería que tienen un montón que es una unión de un montón de líneas. Casi lo podríamos ver como si tomáramos un montón de lápices y ustedes lo vieran más o menos como algo así. Y más o menos, y así se ve pues un músculo. Son un montón de fibras que todas en conjunto forman un gran músculo, un gran tejido. Tenemos 3 tipos de músculos, el músculo liso, el esquelético y el estriado. Específicamente el músculo esquelético es el músculo periférico, el que nosotros nos encargamos de trabajar por medio de la actividad física. Tenemos el músculo liso que está dentro de órganos vitales, como por ejemplo el del intestino. Y tenemos músculo estriado, normalmente formando tejidos orgánicos, como es la masa cardíaca, la masa renal, entre otros tejidos más. Ahora, desde la perspectiva del sistema soma que hemos estado hablando, interesa el estudio del músculo esquelético por ser el que más amplia distribución tiene en la economía y por encontrarse unido a los huesos, decíamos. Todos los músculos se unen a huesos y además es el más grande, así que es el que más se observa o más se puede estudiar en una persona. Antes de seguir, les voy a pasar lista. Porque me regañaron el otro día porque nunca les pasó lista. Presente por si se traba. Tenemos a Caleb, si está. Fátima. Presente. Brandon, si estaba. Presente. Orjuan. No, trabó. Luis Armando Núñez. Presente, profe. Me trabó esto. Muy bien. Luis Núñez no está, ¿verdad? Kenia. Presente. ¿Quién tiene gallos? El buggy. Yo, perdón. Eduardo García. Profe, sí me puse. Eduardo no está. Francisco Paco Maldonado. Presente, creo, profesor. Aquí. Sí. Ramón. Presente. Trae el micrófono apagado. Tolentino. ¿Sí me escuché? Profe. ¿Profe, sí me escuché? Sí, te escuché. Ah. Juan Carlos Maldonado. ¿Cómo? Maldonado. Es Mondragón. Mondragón, profe. ¿Cuál Maldonado? Ay, ¿Qué? perdón, Mondragón. Sí, presente. Ah, profe, pues ya me Darío. cruzó con Boogie. Ponte feliz. Gwendolyn Guzmán. Lo queremos. Ah, Wendy. profe, Wendy no está. Emanuel. Tampoco. Axel Josué. Ay, son bien tiernos. Axel está. Abraham, sí estaba Abraham. Sí, ya César tengo. también. Presente. Luz María Campos. Presente. Edgar. Edgar, ¿no está? Lourdes. Lulú. Y estoy, profe. Presente. Bien. Mariano. María Fernanda. Presente. Y Karina Tafoya. Presente. Bien, entonces. profe, ¿a qué grupo quiere más usted? ¿A qué grupo quiero más? Sí.
Sí. A los de la Vizcaya. No tengo favoritos. Con la de la Vizcaya sí subió fotos. También tengo fotos de ustedes. Pues no la sube. Las tiene escondidas. De hecho, Eh, tengo un álbum de fotos de todos los alumnos a los que les he dado clases. Y sí tengo varias fotos de ustedes. ya cuando quiera presumirnos, profe. Sí, ya Profe, luego, si sale el borjón, la neta, pues la borra. luego les mando el álbum para que lo vean. Sí, profe. Sí. Muy Gracias. bien. Seguimos entonces. Decíamos que el músculo es un tejido muy importante porque básicamente el músculo regula muchas funciones de tu cuerpo. El músculo regula funciones no solamente de la contracción muscular, sino también y del movimiento humano, sino también tiene funciones endocrinas. Por ejemplo, guarda mucha relación con la producción de insulina, de glucagón, con la producción de hormonas como la de crecimiento, con la testosterona también. Tiene relación con otro tipo de sistemas, como el sistema óseo. El músculo se produce en función al sistema óseo que tengas. Hay una relación de músculo-hueso, ¿no? De cuántos kilos de hueso tienes, asimismo la cantidad de masa ósea que podrás desarrollar. De hecho, es gracias a eso lo que nosotros sacamos como el factor de músculo que puedes crecer. Cuando alguien dice, quiero ver si todavía puedo aumentar más masa muscular, lo que nosotros hacemos es estimar cuánta masa ósea presenta y cómo está su masa ósea para decirle, bueno, todavía puedes subirte unos 7, 8 kilos de masa muscular, por ejemplo, ¿no? Para trabajar con esta persona. Además de eso, tiene relación con sistemas también se relaciona mucho el funcionamiento del músculo con el sistema nervioso central, guardan muchísima relación. Si nos ponemos a pensarlo, esta es una de las razones del por qué a muchas personas, adultos mayores, se les da perdón, se les dan terapias neuromotoras, neurorehabilitadoras a partir de ejercicios físicos, de coordinación y demás, precisamente porque estimulan el sistema nervioso central y eso es muy importante para evitar el riesgo de desarrollar a la postre, por ejemplo, enfermedad de la demencia senil, Alzheimer o trastornos del sistema muscular, etcétera, etcétera. Entonces vemos que el sistema muscular es importantísimo, es muy, muy importante para una correcta salud del ser humano con el que estamos trabajando. Y el sistema de contracción muscular es impresionante, de hecho es muy importante. Si observamos en la imagen, vemos los filamentos de miosina y actina que se presentan. Como ustedes saben, estos son los pequeños filamentos que se encargan de hacer un proceso de contracción. Básicamente estos se comprimen y se relajan, se comprimen y se relajan para dar el proceso de contracción de un músculo y el relajamiento del mismo. Ahora, para que esto se dé, necesitamos de elementos como el sodio y el potasio y el calcio. El calcio regula el proceso de despolarización y repolarización de la fibra muscular. El sodio y el potasio se encargan de cargar la célula muscular para que haga un proceso de contracción. Si ustedes recuerdan, esto ya lo habíamos hablado en una clase, les explicaba el asunto de que el sodio y el potasio no podían estar juntos, poniendo el ejemplo de dos novios que se pelean y que llega el calcio como el metiche de la relación a separarlos. Entonces, el calcio se encarga de regular quién entra y quién sale del músculo para determinar cómo bomba sodio y potasio, exactamente, para regular cómo se controla este proceso, ¿no? de contracciones musculares. Y el calcio es la metiche de la relación que se encarga de determinar cada cuándo se van a separar para hacer una contracción y una relajación. Ahora diríamos que todo el tiempo estamos contrayendo y relajando músculos, todo el tiempo. De hecho, como ustedes saben, tenemos músculos agonistas y antagonistas en la contracción, en la que un músculo, cuando se contrae, el otro se relaja, y cuando el otro se contrae, el anterior se relaja. Pero todo el tiempo estamos contrayendo y relajando músculos, y eso es un punto muy importante. Ya casi se nos acaba el tiempo, entonces, vamos a salir de la videoconferencia y volvemos a entrar con el mismo vínculo para seguir.